hablar. También está con nosotros en la línea en Caracol Radio el presidente de Fedegan y uno de los integrantes de los diálogos de paz con el ELN del gobierno del presidente Petro, el doctor José Félix Laforí. Doctor José Félix, buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué está pensando usted a esta hora cuando en este acontecer noticioso el ELN está y sigue haciendo de las suyas, doctor Laforí? ¿Qué están pensando ustedes en la mesa o particularmente usted? Pues vamos a regresar a Cuba, ¿no? Yo creo que la situación es una situación que vuelve otra vez a estar en un escenario que yo he venido cuestionando, que es la lógica del terror. No creo que la sociedad colombiana esté dispuesta a aceptar todos estos hechos de violencia como preludio de unos acuerdos de paz. A mí me parece que tiene que haber mucho más coherencia entre lo que se discute en la mesa y lo que finalmente los frentes de guerra del ELN terminan por hacer en los territorios. El 7 de julio es un punto de inflexión para empezar el desescalamiento que el 3 de agosto, tal y como lo dice el decreto del cese, tiene que cesar. No solo toda hostilidad contra la sociedad en términos generales, sino un periodo que va a permitir que se pueda avanzar en el centro medular de estas negociaciones, que es la participación de la sociedad civil. Y con este nivel de zozobra, de incertidumbre, creo que muy poco beneficio le puedan hacer a la manera como se viene conduciendo estos diálogos en Cuba recientemente. Incluso hoy estamos saliendo una parte de la delegación para Cuba, y el 10 de julio, es decir, el lunes próximo, tendremos la primera plenaria. Allí habrá que manifestar por lo menos más que el desacuerdo, ¿no? La total digamos, desconcierto, ¿no? Sí, de lo que se negoció. Pero, doctor José Félix, en eso que usted dice, y entiendo que usted, por supuesto, digamos, hace parte de la mesa que, no digo toma la decisión final, que en todo caso corresponde al presidente de la República, pero ¿sabe usted que está recién salido del horno el decreto 111.7, que en su artículo 2 suspende las operaciones ofensivas de la fuerza pública en contra de los integrantes del ELN? Y esto ocurre después de que matan policías, secuestran a una sargento y a sus 2 hijos menores de edad y cometen todo tipo de extorsiones a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Este decreto debió aplazarse? ¿Debió no entrar en consideración después de lo que pasó o no? Cualquier decreto tiene un trámite formal interno de varios días, y lamentablemente sucede en el momento en que hay una serie de hechos cuestionables desde todo punto de vista. Pero fíjese que el decreto habla de operaciones ofensivas. Las operaciones defensivas, es decir, las operaciones que tiene que realizar todo miembro de la fuerza pública, llámese policía, llámese ejército, llame cualquier fuerza armada, tiene que ser permanente para proteger la vida de los colombianos. Aquí el Código Penal sigue vigente. Aquí no hay ninguna zona de despeje. Más bien alertamos a las autoridades, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, a que este tipo de actos tienen que tener una respuesta coercitiva por parte del Estado frente a esos actores que, entre otras cosas, están afectando parte de las conversaciones que se han venido desarrollando en Cuba. Doctor Laforí, buenos días. Violeta Arango, quien habría participado en el atentado terrorista contra el Centro Comercial Andino, ha reconocido que en el ELN hay menores de 15 años y que ellos ingresan, matizando así el reclutamiento forzado de menores como proyecto de vida. ¿Qué opina usted a ese respecto y si ese tema va a ser objeto precisamente ahora de tratamiento en las reuniones en Cuba? Obligatorio. Yo creo que nosotros tendremos que precisarle a la delegación del ELN esa circunstancia. Creo que las declaraciones la da en el Cauca y la da a propósito de algún tipo de cuestionamiento del Comité de Reconciliación de ese departamento. Y
y en consecuencia sostiene que aquellos que sean menores de 15, para respetar el DIH, van a ser puntualmente devueltos con plenas garantías. Eso es un reconocimiento tácito. No sé si ella es una vocera autorizada para poder develar esos hechos, pero lo hizo, y en consecuencia creo que es un tema que se debería de tratar en la mesa. Doctor José Félix Laforie, digamos, la gente tiene mucha, y es natural, reserva frente a SSS por el secuestro que está ocurriendo, por la aparición de esas banderas del ELN, el paro armado en el Chocó. Es muy fregado uno venderle a la gente un cese el fuego con semejante antesala por parte del ELN. Claro, yo estoy de acuerdo. Incluso si usted puede identificar artículos míos en esa misma dirección, sostengo que aquí no puede seguir imperando lo que ha sido tradicional de estos grupos armados, que cuando están sentados en la mesa incrementa sus acciones para hacer valer su poderío. Creo que esa lógica del terror debería de dejarse a un lado para poder facilitar y avanzar con mucha más claridad y prontitud en las conversaciones que se vienen, sobre todo por un hecho que el país tiene que estar notificado. A partir del 25 de julio, que se instala la Comisión Nacional de Participación, con 81 delegados de 30 sectores, donde es una mezcla muy, pero muy variopinta de actores de la sociedad colombiana, es necesario, absolutamente necesario, que el accionar del ELN se suspenda precisamente para darle garantías a aquellos que van a participar activamente, porque no son 81 personas los que van a diseñar cómo va a ser la participación a partir de febrero del 24 en adelante. No, son los actores, la sociedad, en 8 zonas del territorio colombiano, y son zonas duramente golpeadas por los actos de violencia. Creo que no es como muy aconsejable ni tampoco tiene ningún sentido que se haga en medio de una vorágine de violencia como la que está viviendo el país hoy en día por cuenta del narcotráfico. Yo creo que eso el país tiene que volver otra vez a encontrar cuál es el eje, el elemento, la causa que termina por generar esta violencia multiforme en todo el país, ciudades y en los sectores rurales. Sí. Eso se llama narcotráfico. Y extorsión, doctor Laforie, que tienen, como usted dice, un emprendimiento propio. En estos días, una ganadera de Arauca le robaron a punta de amenazas 1.500 reses, y ese es un caso en ese departamento de muchos. Así es, y fíjese que usted usa un término que he venido usando de tiempo atrás, emprendimientos propios, porque claro, el control territorial del negocio del narcotráfico obliga a tener una serie de actores en el territorio que muchas veces van más allá de las zonas de cultivo y de producción de la coca, y en consecuencia estos actores desdoblan sus actividades y terminan con ese tipo de iniciativas de emprendimientos como la extorsión. El artículo mío pasado lo dice. Mire, hemos llegado ya al colmo que se cobre 1.000 pesos para que un niño en Cali pueda pasar de una vereda a otra, ¿no? O de un barrio a otro para atravesar un puente. Hágame el favor. Es decir, hasta dónde hemos llegado, y sobre todo a quienes estamos afectando. Quien va a pie al colegio, pues no es propiamente una persona de clase media, sino los sectores vulnerables, los más pobres. 300 establecimientos comerciales en una ciudad intermedia como Sincelejo la cerraron de Lapa. ¿Eso por qué? Por el nivel tan alto de extorsión. En Barranquilla, mire lo que ha pasado en Soledad, 200 comercios en Barranquilla. Hombre, por favor, yo sí hago un llamado muy, pero muy angustioso a la fuerza pública. Creo que esto
si no hay autoridad, si no hay quien enfrente esta dinámica, va a ser muy complicado. Lo de ayer en Bucaramanga fue también terrible, una bomba en un puesto de policía y al mismo tiempo pues una muestra de desencanto por el lamentable incidente que terminó con un motociclista muerto. A mí me parece que el país hay que ver cómo logramos frenarlo, porque eso termina por afectar la política más sensible del gobierno, que es la política de paz total. Y yo no creo que sí, señor. Si esto sigue así pueda realmente avanzarse de manera positiva y exitosa en lo que el gobierno quiere en materia de paz total, ni con el ELN ni con los otros actores armados. Pues doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN y miembro de la mesa de negociaciones en este proceso de paz con el ELN, le deseamos mucha suerte, muchos éxitos en ese nuevo diálogo que arranca en Cuba y que ojalá la primera noticia que salga de esa primera reunión que tengan con el ELN sea la liberación muy pronta de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus 2 hijos de 6 y 8 años, porque ya hoy hay versiones de que el ELN los habría sacado hacia Venezuela. Entonces, lo clave en este caso en particular es que, como un gran gesto, pues por supuesto, se anuncie pronto esa liberación. Muchas gracias por estos minutos en Caracol, doctor José Félix Laforí. A ustedes, buen día.